Muy buenos días, compañeros. Soy Ketty López, estudiante de la carrera de Derecho de quinto semestre en la Universidad Tecnológica Boliviana. El día de hoy voy a socializar el artículo 68 de la Ley 1322 concerniente a las violaciones al derecho de autor. En su inciso A nos indica que cometiere este delito aquella persona en relación con una obra o producción literaria o artística inédita sin autorización del autor, inscribe en el registro o publique por cualquier medio de producción, multiplicación o difusión como si fuera suya o de otra persona distinta del autor verdadero, cambiando incluso el título, suprimiéndolo o con un texto alterado. Esto en el inciso A. Ahora vamos a pasar al inciso B. En el inciso B nos dice que es muy similar al anterior. Sin embargo, sin tener el permiso del titular o el derecho de autor, esta persona reproduzca, adapte, transforme, modifique, refunda, compendie o edite o publique uno de estos trabajos en cualquier modo de reproducción, multiplicación al público. En su inciso C nos dice que esta persona llegue a reproducir una obra ya editada, pero, sin embargo, alterando dolosamente la edición. Tiene la obra, pero lo altera dolosamente la edición y ahí está haciendo una obra fraudulenta a nombre del editor, incluso teniendo la autorización del editor. En su inciso D, cuando se produzca un mayor número de ejemplares de los autorizados, esta persona puede adquirir una autorización para hacer la difusión. Sin embargo, ya tiene un tope de cantidad, pero esta persona sigue haciendo la reproducción mayor al número que él tenía autorizado. En su inciso E, cuando se produzca un fonograma o videograma con miras a su comercialización o los alquiles sin autorización escrita del productor, del representante legal de esta obra. También cuando importa, almacene, distribuya o venda las copias ilícitas de un fonograma o videograma. Se entiende por ejemplar ilícito de un fonograma o videograma el que, imitando o no las características eternas del ejemplar legítimo, tiene incorporado el fonograma, el videograma o parte sustancial, que haga una copia de lo que ya está hecho en el anterior fonograma. En su inciso F, que edite, venda, reproduzca o difunda una obra editada o fonograma, mencionando falsamente el nombre del autor. Puede decir: yo conozco al autor, él me está dando los derechos y empieza a comercializar, pero eso tampoco está bien. En su inciso G, que se produzca, difunda, ejecute, represente o distribuya una o más obras, pero vencido el término de la autorización. Pudo haber logrado tener una autorización, que se le conceda una autorización, pero ya ha vencido su plazo y esta persona continúa haciendo la reproducción, la difusión, la representación o comercialización. En su inciso H, presentar declaraciones falsas destinadas directa o indirectamente a perjudicar los derechos económicos del autor. Por ejemplo, alterando los datos referentes al producto económico de un espectáculo, el número de ejemplares producidos, distribuidos o por cualquier otro medio, con el fin de perjudicar los derechos económicos del autor. En su inciso I, sin la autorización del titular de derecho de autor, sea responsable por la representación o ejecución de obras públicas, de obras teatrales, musicales, cinematográficas. Es como si yo dijera: va a haber un show de, no sé, de David Santalla, y yo me atribuyo eso, ¿no?, para la ejecución pública de una obra teatral, pero sin autorización del derecho de autor. Y muchas veces se hace: no va a llegar tal artista a Bolivia, empiezan a vender boletos y resulta que no eran los representantes legales y ya han vendido los boletos. En su inciso J, sin ser autor, editor, causaviente o representante de alguna obra, se atribuye una de estas calidades, que diga: yo soy el autor, editor, causaviente o soy el representante, y con ello obtenga la autoridad y suspenda la representación de la ejecución pública de una obra. No, yo soy el representante de Riguchito y no se va a dar esta presentación de su obra, ¿no? Y hago un daño también con eso, ¿no? En su inciso K, cuando se apropia indebidamente del derecho de uso de nombres, de periódicos, revistas, secciones, columnas, programas, personajes ficticios,
simbólicos, de historietas y otras publicaciones o de personajes característicos que actúan, que son reconocidos, de grupos de nombres. Uno no puede usurpar el nombre de otro que ya lo tienes registrado. Por ejemplo, no podemos crear un grupo, el grupo Veneno, porque ese nombre ya tienes registrado, además que ya es muy conocido, ¿no? Y en su inciso L, aquel que transmita, retransmita o difunda por cualquier medio obras cinematográficas sin autorización del productor, que lamentablemente en nuestra situación hay mucha piratería concerniente a las obras cinematográficas. Sin embargo, eso está estipulado en el artículo 68 de la ley 1322. Muchas gracias.